Bienvenidos chicos a la clase del taller de contabilidad gerencial. Hoy vamos a ver, vamos a resolver algunas consultas que tengan sobre el tema número 3 y después vamos a dar comienzo con el tema número 4. Así que si alguno tiene una consulta, puede hacerlo. No me digan que no tienen consulta porque o son muy buenos administrando el tiempo y haciendo el ejercicio, o hay algo más ahí por medio. Así que vamos chicos, hay que sacarse las dudas. Estamos a poco del examen, así que aprovechemos el tiempo. ¿Ya está el horario del examen? No. Primero tenemos que definir cuántos son los alumnos que van a rendir y en base a eso vamos a ver el horario para el examen, para el parcial. Bien, gracias. Así que bueno, si tienen compañeros que no ingresaron ahora, díganle que por favor ingresen ahora, ya en este momento, porque vamos a pasar una ficha de inscripción para rendir el primer parcial. Así que si no están ahora, no rinden. Ahí les pongo un poquito de presión a ver qué pasa. Bienvenido a los Juegos del Calamar. Así que bueno, chicos, vamos con las dudas. Aprovechemos. Pueden también ser dudas del tema 1, tema 2, que están ahí todavía. Hola, buenas tardes. Quería hacerle un comentario. Hay una compañera que es apellido Quitildor que no está ingresando a las clases, bueno, porque no tiene cómo ingresar a las clases. Tuvo conmigo un par de clases, pero bueno, se le hace muy tarde para volver. Entonces, quiero que me digan si ella puede enviarles un mail para la inscripción al parcial. Kipildor Patricia Elena, ¿puede ser? Así es, así es. Sí, no hay problema. Si no puede ingresar ahora, la agregamos. Ah, bien, bien. Sí, sí. Gracias. Bien. Bueno, como son tantas consultas, no sé por dónde comenzar en realidad. Quería hacerle, con relación a la teórica, todavía sigo en la teórica, algo hice, hay un ejercicio que habla de la comparación de costos variables con la comparación de costeo absorbente. Mi pregunta es, si en el examen nos piden que tenemos que calcular en base al estado de costeo, al estado de resultado por costeo absorbente o por costeo variable, en la teoría dice que el costeo variable es a través de lo que es el estado de resultado en margen de utilidad, y el costeo absorbente, es margen de contribución, y el costeo absorbente es utilidad bruta. Mi pregunta es, ¿hay que saber bien, digamos, y presentarlo como está en el libro, en la teórica? ¿A qué te refieres con teórica? A la teoría del libro. En el libro hay una comparación ahí, me prendo acá. En el libro, en la página 304, está comparación del costeo, están los dos cuadritos. Entonces, mi consulta es, aquí, es si me piden... ¿Al formato te refieres? Perfecto, sí, al formato. Al formato de presentación. Sí. Es que el formato de presentación va a depender de la información que tengas para resolver el caso que te piden. No necesariamente tener los inventarios iniciales, inventarios finales. Muchas veces podés trabajar directamente con el costo del producto, de lo vendido solamente, y armás el estado de resultado. Ah, bien, perfecto. ¿Entiendes? Sí. Todo depende de la información con la que cuente. Que uno tenga. Ah, perfecto. Exacto. Bien. ¿Sí? La recomendación, Adriana, es que veas el video de teoría que está subido al aula virtual y que veas los videos de teoría también de los ejercicios prácticos, porque ahí seguimos esa estructura que vos comentas.
Ujú. O Claro, sea, sí, tenés que tener eso, cuidado, por ejemplo, si estamos trabajando por el por el costeo variable, no vas a hablar de un margen bruto, porque eso es claro, un sí, error muy sí, importante. claro, ¿Mm? claro, 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 perfecto. Entonces, sigue más o menos un esquemita, sí, que Ah, sigue. bien, bien, Entonces, bien. guíate de la parte de la práctica que sigue la misma línea del libro. ¿Mm? ¿Qué es lo Claro, importante, Adriana? Que vos sí, sepas que en el costeo variable todos los costos fijos van después del margen de contribución. claro, porque están considerados gastos del periodo cuando se incurre. Exactamente. Y Claro, en por el cambio, método absorbente, vos tenés costos fijos que van dentro de los productos y ahí es donde surgen las variación volumen si no han asignado todos los costos fijos de producción. Ah, bien, bien, ¿Se excelente. entiende? Sí, 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 Y perfecto. después de la utilidad bruta tenés todos los otros costos que no sean de producción, tanto Bien, fijos como variables. como variable. Ah, bien, bien, Ese perfecto. es el formato que básicamente tiene que respetar. ¿De acuerdo? Ah, bien, 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 excelente. Claro, sabía cuáles son los costos que eran inventariables y que no en cada uno de los costos, en cada uno de los casos, digamos, pero bueno, la estructura era, a ver, claro, y dependiendo de los datos, me dice usted, lo voy armando. Gracias. Exactamente. Muchas gracias, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, ya que estamos hablando del formato, yo quería saber, bueno, cuando nos dan una variación volumen de la producción, eso va sumando o restando el costo de productos terminados y vendidos, y Así es. sale el costo de productos terminados y vendidos ajustado. Ajustado. Así es. Mi pregunta es, si hay una variación presupuesto, ¿va restando o sumando el costo de producto o lo pongo por aparte en el estado de resultado? No sé si También me ajustaría el entiendo. costo del producto terminado y vendido. Entonces lo sumo y lo Modificaciones, resto al costo de productos también vendidos. claro, porque Sí. son variaciones que se han hecho dentro del ejercicio y que afectan el costo del producto. Claro. ¿Sí? Mi duda en cuanto a eso, profesora, es me cuesta saber cuándo van sumando o restando ambos. La mayoría de las veces me Cuando equivoco. vos has producido más de lo presupuestado, ¿sí? Quiere decir que has asignado costos por un monto mayor al presupuestado, porque le fuiste asignando a cada unidad la cuota, ¿verdad? Y a la hora de la verdad tenés un monto de costos fijos mayor al que estaba presupuestado. ¿Qué tendrías que hacer en ese caso? Y ¿Cómo ajustarías ese costo? ¿Cómo iría ahí la variación volumen? Si en tu estado de resultados tiene que estar el monto total de los costos fijos presupuestados. es que ahí es cuando me equivoco porque hay uno de de los ejercicios del problema 1 que está puesto distinto, o sea, no está como el costo de productos terminados y vendidos ajustado, sino que es como que lo resta en el estado de resultado. Entonces ahí es donde me hago un lío. Es que va restando en el estado de resultados o dentro del costo del producto terminado y vendido. No hay diferencia. Siempre que esté antes de la utilidad bruta. ¿Se entiende? Es cuestión de presentación. Pero los efectos son los mismos. ¿Sí? Vuelvo a mi pregunta. Si habías Eso. asignado una mayor cantidad que la presupuestada, Que Roque que tiene la foto, a ¿cómo ponerlo tendría ahí. que ser el ajuste? ¿Estabas hablando, Mario? Disculpa. No, no, creo que fue sin querer. Ah, Sigamos con bien, la bien. pregunta de Carolina. ¿Me entiendes, Carolina? ¿Cómo, perdón? ¿Me lo puedes repetir? Si aplicaste más costos que los presupuestados, ¿cómo Sí. iría esa variación volumen? Iría Cuando restando. porque vos siempre debes tener en el estado de resultado, ya sea en un lugar o en otro, ¿verdad? Conforme a los efectos de la presentación, pero la sumatoria total tiene que ser igual a los costos presupuestados. ¿Se entiende? Esa es la Sí. variación volumen. Variación volumen es igual
a costos presupuestados menos costos asignados. ¿Se entiende? Sí. Y si has producido una cantidad menor de unidades que las presupuestadas, significa que vas a asignar un menor costo. Claro. ¿Verdad? Un monto total va a ser menor a lo presupuestado. Por lo tanto, la variación volumen tendría que... Ir sumando. Exactamente, Carolina. Perfecto. ¿Entendido? Sí. ¿Sí? Hay que demás? razonarlo con ese concepto que te dijo la profe Noemí. Bien. Carolina, es lo mejor. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Sí, Vero. ¿Quién habla? Sí, Verónica. Ah, ¿podés del hablar más fuerte, Vero? Sí, del tema número 2. Bueno, quería saber la diferencia, o si me podría explicar, entre el costo de producción del periodo y el costo de producción disponible, porque no me queda claro. Sé que si yo al costo de producción del periodo le sumo el inventario Disponible inicial. para la venta, no es solo disponible, es Ah, bien. disponible Ahí para está. la venta. ¿Sí? Ahora sí. Sí, sí. El costo de los productos disponibles para la venta es igual a los costos de producción del periodo Sí. más el costo del inventario inicial. Bien. El costo del inventario inicial de producción de productos terminados, ¿verdad? Exactamente. Ah, bien. Exactamente. Claro, yo había puesto en producción en proceso, entonces me confundía. No, la producción en proceso juega dentro del costo de la producción del periodo. Sí, sí, sí. Donde ingresa el inventario inicial de producción en proceso, Bien. todo lo que vos le has incorporado a la producción, sea materiales, mano de obra directa o costos indirectos, y le restas el equivalente, ¿verdad?, de la producción en proceso, o sea, de productos no terminados al final del periodo. Sí, Y te ahora queda la sumatoria en costos de todos los productos terminados que están disponibles para ser vendidos juntamente con los que ya tenías al inicio del periodo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora sí. Gracias. Bien. ¿Otra pregunta? Si no comprenden, pidan porque tratamos de explicarles de otra manera, ¿de acuerdo? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Pudieron practicar con el tema 3? Es uno de los temas, digamos, importantes y que sí o sí va en los parciales. ¿Sí? Digamos que el tema 1 y 2, 1 sí, pero el 2 es la base para el 3 y el 4. ¿Sí? O sea, 3 y 4, segurísimo parcial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tienen que tener claros los conceptos. En la medida que ustedes razonen el proceso, o sea, siguiendo un razonamiento lógico dentro de lo que es un proceso productivo o el proceso de prestación del servicio, la resolución de los problemas les va a resultar más claro. ¿Sí? En lo que tienen que prestar atención, y muchas veces se da en que toda la información que está en el problema, a veces se utiliza toda y a veces no. ¿Sí? Y la presentación de la información varía sustancialmente. Pueden estar dados valores unitarios, valores totales para que ustedes calculen el unitario. Por eso es necesario que conozcan, tengan idea de cómo se hace el servicio, cómo se presta el servicio o cómo se hace el proceso productivo. ¿De acuerdo? Profesora, disculpe lo que le explicó recién a Carolina con respecto a cuándo va sumado, restado. No me ¿Cómo? quedó. Disculpa. Lo que le preguntó recién Carolina con respecto a la variación volumen, a las variaciones.
cuando van sumadas o restadas en el estado de resultado, a mí también me confunde, no me quedó claro, digamos. Bien. Ustedes saben que, ¿por qué hablamos de costos fijos presupuestados? Capaz que por ahí parte la confusión. Cuando nosotros vamos produciendo y tenemos un ciclo continuo de producción, no podemos esperar a fin de año para saber cuáles han sido todos los costos fijos en los cuales se han incurrido, ¿verdad? Para recién cargarle al producto. Nosotros tenemos que tener ya una estimación de cuánto le correspondería al producto de esos costos fijos. Para eso, durante todo el continuo, se trabaja con los costos fijos presupuestados. ¿De acuerdo? Cuando llegamos al final del ejercicio, ahí vamos a tener los costos fijos reales, que ahí ya irá la variación presupuesto, que se llama, por variación en la eficiencia o en los precios de adquisición de determinados insumos que son indirectos, digamos. ¿De acuerdo? O variaciones en los alquileres, en los costos fijos. ¿Bien? ¿Se entiende? Por eso, para nosotros tomar decisiones, lo importante son los costos fijos presupuestados. En función de ese monto, que es la sumatoria de todas las erogaciones fijas que se van a ir realizando durante el periodo, ya sea el mes o el año. ¿De acuerdo? Por otro lado, también tenemos que prever, anticiparnos, hacer una estimación de cuántas unidades pretendemos producir. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Tampoco sabemos cuántas van a ser las unidades que realmente vamos a producir al final del ejercicio. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a decir, pretendemos fabricar 10.000 unidades, que son igual, y ahí elegimos nosotros una capacidad. Cuando hablamos de capacidades, debemos decir qué capacidad estructural tiene nuestra empresa, ¿sí? Más allá de la cual no podemos producir, porque no tenemos capacidad, ¿sí? Y esa capacidad puede estar dada en el uso eficiente al 100%, sea de la maquinaria o de la mano de obra, para decir, nosotros tenemos capacidad para producir 10.000 unidades al año. ¿Bien? Pero como el mercado probablemente no demande las 10.000 unidades, vamos a producir a nuestra capacidad normal, también teniendo en cuenta que las máquinas paran, que el personal toma descansos, etcétera, etcétera, ¿sí? Que va a ser 8.000 unidades, supongamos. ¿De acuerdo? Otra medida que podemos considerar es una estimación de la demanda del mercado, ¿sí? Para ahí ya sería otro tipo de capacidad, ¿sí? ¿Van entendiendo? En función de esos distintos niveles de producción que podemos elegir, elegimos una. Normalmente, y entiéndanlo bien, se usa la capacidad práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más estable en el tiempo. ¿Bien? Una capacidad práctica está dada por la capacidad teórica, o sea, al 100%, menos una estimación que se da más o menos en un 20% de lo que serían las demoras, las paradas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa la podemos trabajar año a año. Si tomamos otras capacidades, son más fluctuantes. Y va a hacer que nuestro costo presupuestado varíe. ¿Sí? Entonces, yo tengo por un lado el monto de los costos presupuestados, ¿verdad? Costos fijos presupuestados. Y por otro lado, elijo una capacidad normal de 8.000 unidades. ¿Bien? Divido los costos presupuestados en la capacidad que he presupuestado y me da una tasa de 20 pesos, supongamos. Arranca el 1 de enero y empiezo a producir. Yo a medida que voy produciendo quiero vender.
Por lo tanto, ya tengo que determinar cuánto es el costo del producto, para en función de eso fijar precios. ¿Sí? Produzco 50 o 100 unidades en la primera semana o el primer mes y tengo que asignarles el costo. ¿Qué hago? Simplemente 20 pesos la tasa, que es la tasa presupuestada de costos fijos, por las unidades que voy produciendo. El monto que surge de eso, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? Si han visto la teoría, me tienen que saber decir. ¿Cómo se llama el producto de las unidades producidas en el periodo por la tasa presupuestada de costos fijos? Los hipoaplicados. Exactamente, costos indirectos aplicados o asignados. ¿Bien? Supongamos que hemos llegado a fin de año y en lugar de las 8.000 unidades, yo he producido 7.000. Es decir, una cantidad menor de unidades. ¿De acuerdo? Es decir, que yo al final del periodo voy a tener costos asignados por 7.000 por el 20 pesos que era la tasa presupuestada. Me da el monto total de los costos asignados en el periodo. Ese importe va a ser mayor o menor al monto que yo tenía presupuestado al comienzo del ejercicio. Menor. Menor, porque produje menor cantidad de unidades. ¿De acuerdo? Pero como yo al final del ejercicio tengo que tener asignado o imputado al ejercicio el total de los costos fijos presupuestados, ¿qué tengo que hacer con esa variación volumen? Ya vemos cómo la calculamos o cómo la verificamos a esa variación volumen. ¿Sí? ¿Suma o resta al costo del producto terminado y vendido? ¿Suma? Suma. Suma al costo. Sumamos. Exactamente. Suma al costo. ¿Y cómo calculamos esa variación volumen? Sería de dos maneras distintas. Restando los costos fijos presupuestados menos los costos fijos asignados. Me da igual a una variación volumen. ¿Cómo la verifico? ¿Cuántas unidades estaban previsto producir? 8.000, ¿verdad? 8.000. Hemos producido 7.000. 7.000. ¿Cuánto es la diferencia? 1.000. 1.000 unidades. Si la multiplico esas 1.000 unidades por la tasa, por los 20 pesos, me va a dar exactamente igual a la variación volumen que calculé de la otra manera. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. ¿Está más claro? Sí. Bien. Y al revés, si en lugar de 8.000 hemos producido 9.000 o 10.000, la variación volumen esa va a estar restando al costo del producto terminado y vendido porque yo asigné un monto mayor al que tenía presupuestado al comienzo del ejercicio. ¿Sí? Sí. ¿Los demás entienden? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Aquí había una en el chat que le respondía a Romina, pero no sé si quedó claro. ¿Y Romina? ¿Sí está? Preguntaban parcialito. ¿Qué dice? Que expliquemos el costo, cómo se obtiene el costo de mano de obra directa del parcialito del tema 3, que era el de las alfombras. No tiene micrófono. Ahí para calcular, Romina, lo que tiene que quedar en claro el costo total de mano de obra directa. ¿Cómo se obtiene generalmente un costo? O el costo hablemos del de mano de obra directa. La mano de obra directa utilizada, ¿no es cierto? Multiplicado por la tarifa justamente de la mano de obra. Acá en el problema no tenemos cuál es la mano de obra directa utilizada, pero sí sabemos cuál es la producción y cuál es el requerimiento de horas mano de obra directa por cada metro cuadrado producido. Ese es el dato que tenemos en la tablita. La tablita me dice que se utilizan 0,5 horas por cada metro cuadrado producido. ¿Y cuál es la tarifa? O sea, ¿cuál es el precio de la hora mano de obra directa? 14 pesos con 50. Entonces justamente se hace la producción, que son metros cuadrados,
que en el caso del problema, la producción ya le digo cuánto es, de 187.500, si no me equivoco, metros cuadrados, multiplicado por el requerimiento de hora de mano de obra directa por metro cuadrado, que es 0,5, por la tarifa que es 14 pesos con 50. Y de esa manera llega al total. Y eso pasa lo mismo, bien, creo que ese es el valor. Sí, profe, ese. A ver, no me da ese valor. Ah, la producción del Sí. metro cuadrado 187.500, así. Sí. Y falta el costo. Bueno, ahí multiplicando esos tres elementos llega a cuál es el costo total, ¿sí? De mano de obra directa. Lo mismo pasa con los materiales directos, por ejemplo. Si tuviéramos que ver los materiales directos, ¿cómo se hace para conseguir el costo total de materiales directos? Los materiales directos consumidos multiplicados por el precio de la tarifa por el material directo. Si tenemos la producción, podríamos hacer las unidades producidas, supongamos, por el requerimiento de materiales directos de cada una de esas unidades, multiplicado por el costo de los materiales directos. Y llegamos. Siempre con el mismo razonamiento. Ahí no sé si quedó un poquito más claro, Romina. Sí, yo que aclararía, Javi, tengan en cuenta siempre que cuando hablamos de costos de producción, ¿sí? Vamos a tener los tres elementos esenciales: la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación, que pueden ser fijos o variables. ¿De acuerdo? Cuando los requerimientos de los distintos problemas con los que trabajamos en la materia puede ser encarado desde distintos puntos de vista. Podemos dar información o pueden tener la información de los costos totales, ya sea se gastó en materiales 100.000 pesos y mano de obra 50.000, ¿de acuerdo? Y gastos indirectos 800.000, supongamos, ¿de acuerdo? Puede ser un tipo de información. Otro tipo de información es un costo unitario del producto, o sea, la materia prima utilizada es de 20 pesos por unidad, así, redondito. ¿Cómo tenemos que hacer? Multiplicar ese costo unitario por la cantidad de unidades producidas en el periodo. Y si no queremos trabajar muy mucho y armar todo el estado de costos formal, digamos, directamente para armar un estado de resultado, trabajamos con el costo unitario por las unidades. ¿Cuál es? A ver, ¿me dicen? Escucho. Juan. ¿Me están prestando atención o no me están prestando atención? Si yo digo que en un requerimiento doy como costo de material... ¿Cómo? Perdón. Por las unidades. ¿Unidades? Producidas. Si estoy armando un estado de resultado directamente, ¿qué me conviene? Ah, por las unidades vendidas. Claro, o sea, ese es un paso acortado, digamos. Estoy usando un desvío. No estoy armando todo el estado de costo de producción. Directamente estoy armando un estado de unidades vendidas y calculo el costo unitario de las unidades vendidas. ¿De acuerdo? La otra forma y la más compleja es que, y que trabajamos también de esa manera, es decir, cada producto demanda 2 metros de cedro, 50 metros de chapadur y 40 clavos de tal medida, ¿sí? Y uno tiene que sumar cuánto cuesta cada requerimiento de unidad, o sea, la cantidad, la medida por el costo del unitario y por las unidades producidas. Ese es el proceso más complejo. Y para eso sí o sí necesitan saber cómo se hace el producto, ¿sí? Tienen que imaginárselo. O sea, tienen tres maneras distintas de que les demos la información, tanto para los materiales directos como para la mano de obra directa. Y cuando hablamos de costos indirectos, podemos decir, por ejemplo, los costos indirectos totales son 100.000 pesos, los cuales se asignan en función de las horas hombre, que son 20.000 las presupuestadas al mes. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos
el presupuesto en la cantidad y es el costo fijo o el costo indirecto asignado, que también puede estar dividido, puede ser así, información general, costos indirectos o costos indirectos fijos o costos indirectos variables, ¿sí? Ese esquema lo tienen que tener claro para poder armar los distintos informes que les pedimos. ¿Se entiende? Sí, profe. Adriana. No veo ni que muevan la cabeza, chicos. Bien. Ahí te respondieron por el chat, Remy. Ah, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, buenas tardes. Yo tengo una consulta con Sí, respecto a la capacidad. Usted decía hace rato que es conveniente usarla porque es sostenible en el tiempo. En la vida real, ¿cada cuánto se recomienda o de qué depende cuándo la volvemos a calcular? Obviamente, si sé que tengo maquinaria nueva o más mano de obra, la voy a ir volviendo a calcular. Pero si estimo los mismos materiales, las mismas maquinarias, la misma mano de obra de un año al otro, ¿conviene calcularla de nuevo porque, no sé, haya más feriados o en relación, o sea, obviamente se trabaja un par de días menos, o en la relación costo-beneficio me dice, no, mira, te sale más caro volver a calcularla que presupuestar 2 días más de trabajo que el real? ¿La capacidad práctica me dices? Sí. Normalmente vienen como predeterminadas o ya están generalizadas, pero no viene mal revisarla de vez en cuando, ¿sí? A ver, sería bueno revisarla cuando uno viene con una capacidad teórica de 10.000 unidades y ve que año tras año está produciendo 6.000, 6.000, 6.000 y 6.000 y al final tiene que estar haciendo todos los ajustes. Bueno, pasemos a las 6.000 unidades, ¿me comprenden? Y la asignación de costos va a ser más exacta. ¿Sí? Exacto, muchas gracias. Sí, muchas Tiene gracias. que estar más ajustada a la realidad, tratando de que nuestra variación volumen sea la menor posible. Exactamente. Muchísimas gracias. No, por favor. ¿Alguien más? Otra duda, pregunten sin problema, chicos. Miren que el parcialito, no, este no es parcialito, parcial es la semana que viene. Ya no les queda prácticamente nada. Así es que no teman preguntar, por favor. Así es. ¿No más preguntas del tema 3? Profesora. Diga. Yo tengo una duda corta. Bueno, cuando yo hago el estado de resultado por el costeo variable, bueno, después de la contribución marginal, que van los costos fijos de producción y los costos fijos de administración y venta, cuando yo saco el costo fijo de producción, yo hago la producción por la tasa del costo fijo. Ahí puedes poner directamente ya los costos reales. Claro. Si ya estás armando el estado final, digamos. Si no, va los costos fijos presupuestados por su monto total. Claro, porque a mí me pasaba de poner la producción real, es el nivel del denominador por la tasa del costo fijo. Exactamente. Tienen que ser el monto total de los costos presupuestados el que iría ahí después de la contribución marginal. Claro, a priori vos siempre tenés que pensar. Por eso no hablamos de variación volumen, porque ya va el total. ¿Sí? Ustedes fíjense cómo viene la mano. Los costos fijos presupuestados en el estado de resultado variable va por el total. ¿Sí? Presupuestado. Y en el costeo absorbente, ese costo fijo presupuestado total tiene que estar en algún lado. ¿Sí? ¿Por qué les digo en algún lado? Ustedes tienen que encontrar esa sumatoria total, que puede estar dada en el producto terminado y vendido, más la variación volumen, y más
o menos, depende si el inventario inicial es mayor que el inventario final, el juego de los inventarios, ¿sí? Más o menos en la porción de costos fijos que se van a los inventarios, ¿sí? Si uno hace el rastreo del presupuesto total de costos fijos, tiene que estar en alguna parte. ¿Se entiende? No es que en un estado, de una manera lo ponemos y en otro lado se pierde. No. En ambos casos, los costos fijos presupuestados tienen que estar en algún lado. No necesariamente en el estado de resultado. Y por eso la diferencia entre las utilidades operativas entre un método y el otro. Eso nadie me ha preguntado y pareciera que ya lo tienen bien claro, pero es una de las mayores dificultades el justificar la diferencia entre la utilidad operativa del método variable y la utilidad operativa del costeo absorbente. ¿Cómo va a estar dada? Por la diferencia de los costos fijos imputados en los inventarios iniciales y finales de productos terminados. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Les digo así porque el cálculo va a depender de la tasa que tengan asignados los productos en el inventario inicial y la tasa que tengan asignados en el inventario final, que puede ser igual o diferente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Bien. Otra pregunta, ¿te quedó claro el tema de los costos fijos, verdad? Presupuestado. ¿Bien? ¿Otra preguntita? Si no tienen más preguntas, podemos arrancar con el tema 4. ¿Leyeron algo? Profe, antes de que comience, Sí. le voy a pasar a los chicos el formulario de inscripción para el primer parcial, así que vamos a tomar 2 minutitos para Dale. completarlo y recién arrancamos con el tema número 4. Así que bueno, Perfecto. chicos, yo ahora les voy a pasar por el chat el link del formulario y lo completan, por favor. Por favor, lean bien cómo se completa y qué es lo que qué dato le estamos pidiendo. Así que tratemos de evitar confusiones porque si no después la base de datos se nos vuelve loca. Ahí va. Ese es el formulario, así que por favor lo completan ahora. Todo lo que están inscriptos van a estar aptos para rendir el primer parcial de este taller. Si alguien tiene algún problema, algún inconveniente, lo comunica ahora y lo vamos resolviendo. Si conocen el caso también de alguien que no pueda estar en este momento, le pueden compartir el link, así se inscriben. Tenemos una idea muy concreta de quiénes son los que quieren rendir. Ah, sí, justo esa pregunta. Yo lo paso por el grupo. Dale, gracias a mí. Sí, también digo, complete.
Bueno, cuando ya lo tengan listo me van avisando, así continuamos con el tema número 4. Listo. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo diría que pueden empezar. Si surge algún inconveniente, lo escriben por el chat y ahí lo resolvemos. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta, por favor? ¿O a alguien? Sí, señorita, Sí. diga nomás. Estoy un poco confundida con el tema ese de la tasa. Sí. ¿Esa tasa se saca para costos indirectos fijos? Así es. Y o sea, a partir de un nivel de capacidad, ¿verdad? Así es. Y esa tasa después se multiplica por las unidades realmente producidas para sacar la variación. Así es. Ah, bueno, ahí está. Entonces sí la entendía bien. Bueno, muchas gracias. Perfecto. No había dudas entonces. ¿Algo más? En la teoría había otra cosa en la última parte que tampoco la he entendido, que dice consideraciones sobre la elección de un nivel de capacidad, y en una de las partes hablaba sobre la espiral descendente de la demanda, que no le he entendido nada. Pero, o sea, no sé si eso es importante o no. La espiral descendente de la demanda implica que nosotros vamos, al tomar distintas capacidades, podemos cometer el error de cargar precios altos o costos altos a nuestro producto, ¿sí? Por lo tanto, vamos a vender menos, ¿sí? Menos que la competencia, ¿sí? Y al año siguiente, como vendemos menos, nuestro denominador va a ser más chico y el costo fijo va a ser más alto, que le voy asignando al producto, por lo tanto voy a tener que subir el precio y en lugar de aumentar la demanda va a seguir disminuyendo. O sea, nosotros solo al trabajar mal con los costos nos estamos metiendo en un problema de mercado, digamos, ¿sí? Estamos mandando al mercado productos cada vez más caros, por ende, la demanda de nuestros productos va a ir descendiendo cada vez más. Por eso se llama espiral descendente de la demanda. ¿Sí? Eso lo tenés que relacionar, Lourdes, con el nivel de capacidad justamente que depende de la demanda. Porque a la demanda, al ser inestable, cambiaría año a año. Si vos lo haces, está relacionado con la pregunta que decía Verónica recién, si lo haces con la capacidad práctica, a priori sería un nivel que se mantiene constante, entonces no tendrías ese problema. Bueno, gracias. De nada. Otra pregunta. Los costos indirectos fijos son siempre igual. O sea, lo que cambia es, ¿cómo se llama? No sé es que encima no me confundo como para explicar, como para preguntar. Lo que va cambiando es o sea, el nivel de producción que nosotros quisiéramos tener, pero el costo, en realidad el total es siempre el mismo. Siempre pagamos lo mismo, ¿o no? Siempre y cuando no cambien esos costos fijos. No nos olvidemos que todos los costos fijos en el largo plazo tienden a ser, ¿cómo? Variables. Variables, exactamente. O sea, en un año se pueden mantener constantes, en 2 años también, pero con nuestra inflación ni siquiera podemos hablar de 2 años seguidos que tengamos los mismos costos fijos presupuestados. O sea, Exacto. el monto fijo presupuestado va a ir cambiando cada año o cada periodo, pero no así el denominador. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, gracias. Bien. ¿Listo? Profe, para ese caso sería lo mismo, por ejemplo, el alquiler, que va cambiando, no sé, cada 6 meses. Claro, ustedes fíjense que ya los contratos de alquiler, por norma del mercado, digamos, tienen una actualización semestral de más o menos un 20%. ¿Sí? Claro, sería un costo fijo, pero que va variando. Claro, pero vos al comienzo de año ya podés más o menos calcular cuánto va a ser tu costo fijo al final del periodo, real, digamos. Claro. Podés presupuestar de alguna manera. Sí, sí. ¿Sí? Gracias. De nada. Profesora. Sí.
Sí, disculpe, en el tema 3, a la hora de empezar a resolver un caso, ¿de qué forma yo tengo que ir encarándolo al problema? O sea, tengo que tener en cuenta los datos que me dé para ver qué tengo que ir usando, si, o sea, o qué preguntas tendría que ser capaz de responder para ver que entendí bien el tema también, es otra cosa. Bien. En el tema 3 es fundamental que ustedes puedan comparar los dos métodos, salvo que les pidan un solo método. ¿De acuerdo? Tienen que tener claro el concepto de qué es lo que incluye cada uno de los métodos. No necesariamente le van a decir prepare uno y prepare el otro y compare. Te pueden pedir dentro de un mismo problema, prepare el estado de resultado por el método variable. Simple y sencillo. Y ahí tenés que más o menos recordar bien cuál es la estructura y buscando los datos armar ese estado de resultado. No se olviden, les recuerdo por qué, porque vemos con mucha frecuencia que cuando uno pide que armen el estado de resultados y están los datos dados y a veces se olvidan de la materia prima y la mano de obra directa. También van siempre, ¿de acuerdo? Siempre tienen que tratar de ubicar los elementos que conforman el costo del producto o del servicio completo, ¿sí? De ahí, bueno, va a depender de la información que tengas disponible, cómo la vas a utilizar, ¿sí? Sí, ¿Queda claro? Sí. Profesora, Sí, ¿ya? la utilidad en operación cuando usamos el coste absorbente, sí. ¿Siempre va a ser mayor que la del otro, del costeo variable cuando haya inventario? No, no siempre. ¿Por qué? En el costeo absorbente juega, como les digo yo, como diferencia entre las utilidades operativas, la cantidad de costos fijos que estén imputadas en los inventarios iniciales y finales de productos terminados. Si nosotros tenemos un inventario inicial mayor que el inventario final, es muy probable que ¿qué? Es muy probable que la utilidad operativa por el método variable sea, digan ustedes, mayor o menor. ¿Mayor? Mayor. A ver, por el método variable, la utilidad operativa va a ser menor que por el método absorbente. ¿Por qué? Porque por el método absorbente yo estoy mandando al ejercicio siguiente una cantidad mayor, digamos, una determinada cantidad de costos fijos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Yo he traído costos fijos de periodos anteriores que yo, por el método variable, ya los había asignado en otro periodo. ¿Se entiende? Sí. No entienden muy mucho. Siempre va a depender de cuánto costo fijo estén en el inventario inicial y en el inventario final. La diferencia puede ser a favor o en contra, ¿sí? Pero a la larga, dice la teoría también, si uno toma varios periodos seguidos, comparativamente la sumatoria de las utilidades operativas se tienen que igualar, ¿sí? Cuando uno llega a un periodo donde los inventarios son cero. ¿Se entiende? ¿O les compliqué más la...? Ya, más o menos, pero ya lo voy a leer. Gracias. Está en el video de teoría diapo 14 la respuesta, Lourdes, también. Bueno, gracias. Bien. Bueno, arranquemos con Sí. el tema 4. Comencemos. Comencemos. Ya recibí las respuestas, chicos, así que más o menos son 40 lo que van a rendir el parcial. Bien. Bueno, presento la diapositiva, profe. Sí, poné la primera y de ahí comienzo yo a hablar un poquito de lo que está en el aula primero y de ahí les muestro el ejemplo. ¿Sí? Bien, el tema 4 nos presenta una metodología
de cálculo de costos distinta a la tradicional y es como una innovación en cuanto a cálculos de costos. Ustedes vieron en la unidad 2, creo, que es un objeto de costo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Quién me lo define? Y es cualquier cosa a la que se le puede asignar un costo. Puede ser Bien, una... al que se le puede calcular un costo. Sí, ¿De calculando. acuerdo? Bien. Acá en este tema es donde más claro se ve ese concepto de objeto de costo, porque por esta metodología no solo le calculamos el costo a un producto, sino que también podemos costear departamentos, clientes, sucursales, distintas regiones, si tenemos sucursales en varias provincias, ¿sí? Los objetos de costos pueden ser diferentes, ¿sí? No solo la unidad producida, llamémosle así, ¿sí? Bien, ¿en qué consiste esta metodología? Normalmente y antes, hasta hace, ya no puedo decir hasta hace poco tiempo, ya los años van pasando y pasan muy rápido. En alguna época de allá, de aquel entonces, los costos de materiales y mano de obra, eran los más significativos de un producto, ¿sí? Por ende, representaban su mayor porcentaje. Con el tiempo y la tecnología y la complejidad de los sistemas y de las cuestiones productivas, los costos indirectos han ido tomando más relevancia y llegan al punto de ser más importantes, inclusive que la materia prima o la mano de obra, en cuestión de importancia en cuanto al costo total. ¿Me siguen? Bien. Entonces, hasta hace poco y hasta el día de hoy también existe el método tradicional, que consistía en trabajar los costos indirectos con una base de asignación única, que puede ser cualquier unidad de medida que sea más representativa dentro de la empresa o organización dentro de la que estemos trabajando, que pueden ser unidades producidas, pueden ser horas de mano de obra directa, pueden ser horas máquinas, y en algunos casos, para ver en algunos de los problemas, también se toma como base de asignación el monto de las ventas, ¿sí? ¿Cómo se trabajaba con el método tradicional? Se tomaba la sumatoria de los costos indirectos y se dividía por la base de asignación. Por ejemplo, como hemos hablado por el método absorbente, que los costos indirectos se asignan con una tasa, ya sea las horas de mano de obra directa o cualquier otro denominador que elijamos. Calculamos una tasa y asignamos a medida que vamos produciendo o armando el estado del resultado. ¿Se entiende? Bien. Con la metodología del costeo ABC, ya no se elige una sola base para asignar. Ya no vamos a hablar de un solo denominador para calcular una tasa de asignación. Acá vamos a hablar de distintas tasas, ¿sí? Pero básicamente nuestra filosofía ABC dice que no son los productos los que requieren los recursos, sino las actividades. Por eso es la definición de costeo basada en actividades, ¿sí? Si nos retrotraemos al proceso productivo o en cualquier organización, sabemos que se utilizan recursos, ¿verdad? Bien. Esos recursos están dados por ¿qué? Una computadora, los materiales que utilizamos,
las llamadas telefónicas, lo que gastamos en teléfono, todo lo que se necesita para producir o prestar un servicio. ¿Bien? Todo lo imprescindible en cuanto a físico, digámosle así. Las personas, las horas de las personas, son los recursos que se necesitan para llevar a cabo el proceso, ¿sí? Sea productivo o de servicio. ¿Se entiende? Esos recursos, en lugar de ir directamente al producto final, por esta metodología lo vamos a asignar a las distintas actividades, porque dice que las actividades son las que demandan los recursos, ¿sí? Por ejemplo, en una oficina, realizar la atención a los clientes, ¿qué nos demanda? Realizar llamadas telefónicas, visitar a los clientes, procesar las facturas de los clientes, etcétera, etcétera. O sea, son actividades que demandan recursos, ¿sí? Y a su vez, esas actividades tienen una manera de distribuirse hacia el objeto de costo. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de actividades, cuando hablamos de recursos hacia las actividades, vamos a hablar de los generadores o cómo distribuimos los costos, cómo distribuimos los recursos en las actividades, lo que se llama cost driver, ¿sí? O sea, unidades de medida para distribuir los costos de los recursos en las actividades. Por ejemplo, lo que gastamos en líneas telefónicas lo vamos a distribuir en función de las llamadas telefónicas. Por ejemplo, el alquiler de la planta la podemos distribuir por metros cuadrados. Estoy dando ejemplos. O sea, no necesariamente hay una ley que diga que tal recurso se distribuye de tal manera. Tenemos que elegir el más coherente para poder llevar a cabo nuestro proceso y que sea razonable la distribución de los costos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Una vez que tenemos costeadas las actividades, esas se distribuyen entre los objetos de costos, también eligiendo algún inductor que se llama Activity Driver, ¿sí? Que es el inductor que nos lleva el costo de la actividad hacia el objeto de costo. Bien, en el aula tienen como 6, 7 problemas ya resueltos y calculados de distintas maneras, ¿sí? Por ejemplo, les quiero más o menos resumir en qué problemas hablan, ¿sí? Está el caso del Departamento de Alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas, en el cual como recursos están las personas, los insumos, amortizaciones y servicios. Esa es la clasificación que se le da en ese caso, ¿sí? También el tema de los recursos humanos se lo trabaja en función de horas disponibles en el año. Y en función de eso se arma ustedes fíjense después, tienen armado el mapa de actividades, que es más o menos el bosquejo que yo les digo, desde los recursos a las actividades y de las actividades hacia el objeto de costo. ¿Bien? Y así en los distintos problemas. Hay el caso de un banco donde se le pide costear una solicitud de crédito, ¿sí? En el problema 2, ventanas clásicas, se pide costear 2 productos, tiene productos que se costean, pero en realidad la asignación de las actividades como objeto de costos van a ser 2 clientes específicamente, ¿sí? En el caso 3, se usa como objeto de costo también varios clientes importantes, y ahí van a observar cómo se dan los subsidios cruzados. En el video que está del tema 4, el profesor Medina explica bien claramente qué es un subsidio cruzado,
dando ejemplos, ¿sí? ¿Cuándo se da esto? Para esto debemos poder comparar entre un método tradicional y un costeo ABC, ¿sí? Y nosotros hablamos de que hay subsidios cruzados cuando por el método tradicional nos damos cuenta que algún producto está sobre o subcosteado, ¿sí? Si está sobrecosteado, significa que está sobrecosteado, es decir, por el método tradicional tiene un mayor costo que por el método ABC, ¿sí? Quiere decir que ese producto está subvencionando a otros que se encuentran subcosteados, ¿sí? Después con los ejemplos se van a dar cuenta y lo van a entender mejor. Pero en principio es así, o sea, la metodología de poder comparar un método tradicional con un costeo ABC implica, y tomamos conciencia de que tal vez veníamos calculando mal el costo del producto y por ende veníamos tomando malas decisiones en cuanto a fijación de precios para nuestros productos o servicios, ¿sí? Bien. Pregunten si tienen dudas, ¿no? Acepto interrupciones, dudas. Vayan preguntando, por favor, chicos. ¿Sí? Bien, yo les voy a presentar ahora brevemente, a pedido del jefe, que no está, pero igual y parte instrucciones, ¿sí? Esta es el resumen de una tesis de maestría en administración del costeo basado en actividades de la parte administrativa del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán, ¿sí? Solo la parte administrativa, que igual implicaba más de 700 personas que trabajaban ahí, por ende la recopilación de datos y el armado de la información para poder sacar conclusiones me llevó prácticamente 3 años de trabajo. No era fácil, pero era un lindo desafío. Bien, ¿cómo se hizo el trabajo? Pasa, Cristian, por favor. Bien, esto es parte de la teoría, no hay problema, digamos. Acá, en este caso, se trabajó con lo que es el ABC y una segunda parte con un ABM. Ya vamos a ver en qué consiste, porque a veces el ABM es más bien conceptual y nos llegamos nosotros, por lo menos en esta materia, a exigir mucho respecto al ABM, excepto uno que otra sugerencia por parte, como si nos pusiéramos del lado de la gerencia, ¿sí? Para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Bien, sigamos. Cuando uno va a realizar en la práctica, ¿sí?, un costeo ABC lleva distintos pasos. Nosotros, como trabajamos en forma modelizando, llamémosle así, en nuestra materia, lo hacemos en forma simplificada, o sea, vamos directamente a la partecita de todo ese proceso que nos interesa para que ustedes lo comprendan y para poder evaluar, ¿de acuerdo? Pero cuando vamos a trabajar en alguna empresa, hay que conocer bien a fondo cuál es la empresa, cuál es el entorno, cómo se realizan los procesos, ¿sí? Si no, no vamos a poder hacer o lo vamos a hacer a media y nos podemos equivocar, ¿sí? Bien. También tenemos que identificar, clasificar y analizar los recursos. Normalmente, como en este caso hemos trabajado con una repartición pública, está claro cuáles son los recursos desde el punto de vista del presupuesto. O sea, lo que se gasta presupuestariamente ya está clasificado por conceptos, por ítems, etc. ¿Sí? Ya les voy a mostrar luego. Una vez que tenemos los recursos, tenemos que ver qué costos tienen esos recursos, ¿sí? El total que nosotros vamos a considerar. Como yo he tomado una parte de lo que es todo un ministerio,
y por suerte los presupuestos están separados por áreas, había que elegir las partes que iban a sumarse para componer el total de los recursos que íbamos a distribuir. Bien. El punto 4 dice identificar y codificar los centros de responsabilidad. En este caso hemos hecho un multiproceso, como lo van a ver en la teoría, porque uno puede hacer un método simple donde parte de los recursos va a las actividades y de ahí al objeto de costo, o también puede hacer múltiples pasos, como en este, que uno va de los recursos a los centros o departamentos, que sería en un caso productivo, y de esos departamentos recién vamos a ir a las actividades y de las actividades a los objetos de costo, ¿sí? Un multiproceso, ¿sí? Era más fácil asignar costos por departamentos u oficinas. Bueno, era más fácil, no era más fácil, porque en este caso no existía una segregación o una identificación de qué personas trabajaban en qué centros. Eso me llevó a visitar oficina por oficina y preguntar quiénes son los que trabajan en cada oficina o en cada centro de costo, y luego pedir en centro de cómputos los datos por personas, cuáles han sido las remuneraciones en el periodo considerado de esas personas, e ir asignando los montos totales, más las cargas sociales, más las asignaciones, etcétera, etcétera, todo lo que implica el gasto en recursos humanos a cada centro de responsabilidad. ¿Sí? No fue fácil. Era la tarea más difícil porque había que hacer relevamiento in situ. ¿Bien? A partir de ahí, bueno, se empezó a asignar el tema del personal, el tema de cada recurso a los centros. Un paso siguiente es identificar las actividades. ¿Sí? También es otro tema, porque hay que diferenciar bien qué es una actividad o qué es una tarea o qué es un proceso. ¿Sí? También tratar de que las mismas tareas no estén en distintas actividades. O sea, tratar de englobar y definir cada actividad de tal manera que no se superpongan o que nos olvidemos de algunas tareas que no están encuadradas dentro de alguna actividad. ¿Bien? Una vez que identificamos las actividades, ¿qué implica elaborar un diccionario de actividades? Describirla para que la gente entienda que esta actividad implica recibir el expediente, foliarlo, ponerle el sello, darle el trámite, registrarlo en la computadora, etcétera, etcétera. Es una actividad, ¿me comprenden? Una actividad es una suma de tareas. Una vez que tenemos ese diccionario, ahí ya podemos hacer una distribución por distintos inductores conforme el recurso que se trate o el departamento que se trate, porque también hay departamentos que tienen sus inductores para poder ir asignando costos. Ya lo vamos a ver más en práctica. ¿Bien? Y la identificación de las causas, inductores, etcétera, de cada uno. Sigamos, Cristian. Siguiente. Bien, este es un resumen de lo que era el gasto total en presupuesto. Esto era todo, como un todo, el ministerio, y de ahí yo tenía que separar qué era del área que a mí me interesaba trabajar. Siguiente. Bien. Los recursos. Y ahí ve, ahí presupuestariamente cada código tiene su concepto. Personal, productos, textiles, ahí tienen clasificados bien raros. Yo cuando entré a la provincia me resultó muy rara esa clasificación de los recursos. Porque cuando uno habla de productos alimenticios, agropecuarios y forenses, y uno habla de un lápiz hecho con madera,
está dentro de los productos forestales, ¿ah? Porque tiene carbón y tiene madera. Un lápiz no va dentro de útiles escolares como a uno se le ocurriría decir, sino directamente dentro de ese código 210, que es productos. Y uno tiene que entrar a conocer de qué están hechos cada cosa que compra para poder asignarlas dentro del gasto, ¿sí? Es muy particular realmente el presupuesto de la administración pública, porque la nación también utiliza la misma codificación. Sigamos. Bien. Los centros de responsabilidad. Y ahí ya hay que trabajar con un organigrama, ¿verdad? ¿Sí? Ahí hay que ver cómo está armado el organigrama y clasificar también. Yo había codificado las distintas oficinas. Ustedes fíjense, por secretarías. No alcanzo a leer nada de lo que está ahí, pero bueno, no importa. Son los distintos centros de responsabilidad que fueron clasificados en su momento dentro de lo que es el área administrativa del Ministerio de Educación. O sea, todo el predio que compone la manzana que está compuesta entre Avenida Sarmiento y Santa Fe y Salta y Junín, esa área. Esa es la parte administrativa, digamos, del Ministerio de Educación. Bien, para eso partimos de un organigrama y clasificamos. Bien, siguiente. Este es digamos, me estoy explayando un poco para que sepan más o menos cómo es un proceso completo del costeo en la práctica, ¿de acuerdo? A la hora de la verdad no le vamos a pedir esto en la asignatura, pero es la mejor manera en que lo entiendan cómo se trabaja, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de cómo se trabajó para el tema de personal, como les dije que era la parte más difícil, ¿sí? Dimos un código a cada empleado para de esa manera poder imputarlo al centro de responsabilidad, ¿sí? Siguiente. De esa manera hemos podido mandar a cada uno de los centros cuánto es conforme a la cantidad de personas que tenían, al sueldo de cada uno. Ustedes fíjense que en esta primera tenemos las personas, y esas personas totalizadas han pasado al centro, ¿bien? Como costo del centro de responsabilidad. Sigamos. Las actividades. Acá están resumidas unas cuantas, porque en realidad teníamos como 60 actividades. Dicen que tienen que ser pocas, o sea, en un centro productivo no vas a tener tanta cantidad. Pero bueno, al ser un ministerio demasiado grande, teníamos muchas actividades que considerar. ¿Bien? O sea, ese es el listado de las actividades, ese es identificar las actividades. El otro paso es armar el diccionario. Pasar a la siguiente. Ustedes fíjense, por ejemplo, ya ahí ya lleva una descripción bien detallada de lo que implica una actividad. Por ejemplo, la administración de combustibles y lubricantes implica gestionar la provisión, distribuir, ¿verdad? Distribuir el combustible, les daban vales, a los choferes les dan vales, les distribuyen conforme a vales para que vayan a cargar en determinada estación de servicio. Controlar el kilometraje de los vehículos, para ver si realmente han andado lo que estaba previsto o han andado más, para ver el consumo del combustible, ¿sí? Llenar la documentación y rendir cuentas de ese combustible. ¿Se entiende? Como pueden ver, es una sumatoria de tareas que las puede hacer la misma persona o personas diferentes. Depende. Bien. Siguiente. Este es el ejemplo de uno de los departamentos, un centro de responsabilidad. En este caso, compras, ¿sí? En compras hay distintas actividades: administración de stock, adquisición por fondo permanente, gestión de bienes o contrataciones de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Las distintas actividades. Y también en base a encuestas se determinó qué cantidad del tiempo le dedica cada persona a cada una de esas tareas. ¿Bien?
y se hace una distribución porcentual del costo total de cada empleado conforme a las actividades que realiza. ¿Sí? Arriba está la parte porcentual y abajo ya transformado en montos para poder sumar dentro de un centro cuántas actividades se realizan y cuál es el costo de cada una de esas actividades. Bien. Siguiente. Bien. Acá estamos ya con todas las actividades por centro de costo. Acá fíjense, acá tienen, este centro de costo tiene solamente 2 actividades, este otro también 2 actividades. Muchas veces se repite la misma actividad, ¿verdad? Desde, que no quiere decir que es la misma actividad, pero por ejemplo, iniciar y gestionar expedientes se lo puede hacer en cualquier oficina, en cualquier centro de responsabilidad, con distintas personas, con distintos recursos, ¿sí? Por lo tanto, esa actividad se costea en los distintos centros, ¿sí? Ustedes van a decir, pero pueden sumar todo al final. Sí, al final sí, pero también tengo que saber si en una oficina me cuesta más o menos que en la otra gestionar un expediente. Capaz que en una oficina, perdón, no lo puedo ni parar. Perdón, chicos. Encima teléfono nuevo. Ahí está. Perdón, Dichosa que está estrenando. Sí, no lo sé usar como siempre. A mí la tecnología me puede, chicos. Me puede. Bien, estábamos con el tema de las actividades. Bien, ya vamos a ver. Ya después le hablo de otra metodología también que es más interesante. Pero sigamos con el ABC. Van entendiendo cómo fue el proceso, ¿verdad? Hemos asignado los costos a las actividades dentro de cada centro. Bien. Por ende, yo tengo acá ya el costo en el primer renglón de cuánto es una actividad dentro de un centro de costo. ¿Cuánto cuesta? Bien. Sigamos. Bien. Acá ya hemos trabajado con porcentajes, hemos calculado, acá están las distintas actividades y las hemos ordenado de mayor a menor, monto mayor a menor dentro de todo lo que era el presupuesto. Bien, y hemos hecho un ranking de mayor a menor, un porcentaje y un acumulado. ¿Y eso para qué nos va a servir después? El ranking de Pareto, ¿para qué nos va a servir después? Para mirar dentro de lo que se llama la gestión basada en actividades para poder administrar mejor todos los recursos. ¿Sí? Siguiente. Bien, ahí está el gráfico y ahí pueden ustedes ver cuánto demanda porcentualmente cada una de las actividades. Por supuesto que no lo van a poder leer, pero bueno, vale el gráfico. Siguiente. Bien. Ya tenemos costeadas las actividades. Vieron que es largo el proceso, ¿no? Por eso les digo yo que cuando trabajamos en la asignatura, lo hacemos muy simplificado, directamente ya con información dada, ¿de acuerdo? Normalmente en nuestros problemas tenemos este tipo de información ya. Las actividades o centros y los inductores. Es decir, que el costo de esa actividad se va a distribuir conforme a la cantidad del inductor que demande cada objeto de costo. ¿Sí? En el caso de la administración de combustibles y lubricantes, el inductor va a ser el número de vehículos afectados a esa área del ministerio. ¿Bien? ¿Se entiende? Escriban algo, chicos. Digan algo, por favor. Siguiente. Profesora, Diga. ¿usted ha tomado una actividad de cada dirección del ministerio? O sea, una actividad específica de cada dirección? O sea, No. por lo que veo solamente ha tomado compra, que está dentro de contaduría, porque yo trabajo en el Ministerio de Educación. Está como ejemplo. Algo de... No, bien. no. Está costeado toda la parte administrativa del ministerio. Acá yo voy tomando pedacitos como para que puedan observar, pero el trabajo incluye todo completo. ¿Me comprende? Bien, perfecto. O sea, así como está compras, hemos tomado la dirección de nivel, las otras direcciones, la parte de novedades, la dirección de administración, etcétera, etcétera. Todo lo que es el área administrativa.
¿Sí? Bien. Después les puedo facilitar si les interesa. Siguiente. Bien. Acá, ¿qué hemos hecho acá? Acá está la contaduría, ¿ves? Trabajamos con la contaduría como objeto de costo. Ahí ya tenemos el inductor. Cuando yo digo que la actividad es el control y registro de servicios, ¿cuál sería la medida para calcular el costo? La cantidad de órdenes de pago que se realizan para el pago de los servicios. Podría ser otro, podría ser en el caso de los servicios de electricidad, que se pagan muchas boletas de luz, ¿sí? La cantidad de medidores, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de emisión de instrumentos legales, cantidad de resoluciones que salen, ¿sí? Que uno diría, no, la dirección de despacho nomás hace resoluciones, no. Las distintas direcciones también elaboran resoluciones que les competen a cada área, digamos, ¿sí? Bien, ¿se entiende? Como ustedes ven acá, el costo total de la subdirección esta está ahí totalizada. Y yo tengo cuántas cantidades de órdenes se han procesado en el periodo y puedo determinar cuánto cuesta una actividad, ¿sí? O sea, registrar una orden de pago o gestionar una orden de pago cuesta 416 pesos, ¿sí? ¿Se entiende? Quiero creer que la respuesta es sí. Siguiente. Sí, profe. Bien, Sí, profe. Gracias. Siguiente. Bien, con toda esta información, que es muy vasta, digamos, nosotros tenemos que tomar, hacer un análisis y poder sacar conclusiones primero, y después ver cómo gestionamos todo eso, ¿sí? Para gestionar, nosotros debemos elaborar un mapa o un costo de los procesos, que está a modo ejemplo, digamos, se hizo el costeo, el mapa de un proceso solo, no de todos, porque son complejos. Los procesos en el Ministerio de Educación son bastante complejos. Atributos de las actividades. ¿Qué significa atributos? Cuando uno dice, por ejemplo, en una empresa productiva, limpiar los espacios o limpiar las áreas productivas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esa actividad agrega valor o no agrega valor al producto? ¿Me responden ustedes? ¿No? Vamos, chicos. Parece que no están prestando atención, porque me fui a un área productiva y que es de lo que le vamos a pedir en el examen, y deberían haberme respondido. Yo dije, la actividad limpieza de la fábrica, ¿es una actividad que agrega valor o no agrega valor al producto? Sí. ¿Sí le agrega valor al producto? No le agrega, pero no es necesario. En realidad depende de qué sea el producto y en qué consiste la limpieza. Dije una fábrica. La limpieza, el aseo, llamémoslo. Bueno, pero yo interpreto. O sea, no sé si le agrega valor en sí al producto, salvo que sea producto alimenticio, que si está sucio, claramente no sé si le agrega, pero pierde valor el producto y no le compro más. Y si es algún, no sé, otro tipo de producto que no necesariamente tiene que estar limpio, pero el cliente, no sé si es un valor adicional. ¿El cliente te va a pagar más porque la fábrica esté limpia? ¿Sería un costo indirecto, profesora? ¿No le agrega? Es un costo indirecto, pero ¿le agrega valor al producto? Es necesario, pero no le agrega valor. Le agrega valor. Claro, no, agregarle no. Quiero que me comprendan algo. Es un costo indirecto y tiene que estar en el costo del producto sí o sí, ¿de acuerdo? Pero Sí. si nosotros lo evaluamos desde el punto de una actividad, agregan valor aquellas actividades por las cuales el cliente está dispuesto a pagar un mayor precio, ¿sí?
si yo digo utilizo materiales de primerísima calidad, ¿el cliente va a estar dispuesto a pagar? Sí. ¿Sí? Pero si yo mantengo limpio o sucio los espacios, que el cliente no lo ve, ¿verdad? Ni se entera cada cuánto limpiamos, yo difícilmente crea que el cliente quiera pagar algo más, un centavito más del producto por la limpieza. Y a esto me refiero con atributos de las actividades. Uno las puede clasificar de distintas maneras. Una de las cosas es decir, ¿agregan valor o no agregan valor? Y eso es conforme a la actividad también, al servicio, al producto, etcétera, etcétera. Pero es necesario ya para tomar decisiones y para gestionar esas actividades. Porque una de las virtudes que tiene el costeo ABC es poder gestionar las actividades, ¿sí? Cuando una actividad... Profe. Sí, dime. Perdón, cuando se refiere y dice conforme a la actividad, por ejemplo, sería si es un bar o algo en atención al público, la limpieza para mí sí es un mayor valor. Sí. A eso se refiere, ¿verdad? Sí, por ejemplo. supuesto, por Gracias. supuesto, por supuesto. O sea, si le agrega valor al cliente, la estética, la imagen y todo eso, agrega valor. El cliente no va a entrar si ve un lugar sucio o desordenado. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bien. Profe, claro? pero en el caso del... Sí, dime. En el caso de la fábrica, como usted ejemplo, puede ser la fábrica también que generan, digamos, como en otras materias que nos enseñan nosotros, por dar un ejemplo, España, que uno hace visitas, todo. Entonces sí le agregaría valor porque tiene que, usted dice, no lo ve el cliente, pero en este caso sí lo ve el cliente porque son alumnos o gente que a futuro compra esos productos, sea el producto que sea de algo, de una industria, o no, o estoy equivocado. Se me ocurre eso. Sí. ¿Qué pagas vos cuando te vas a comprar un auto Mercedes-Benz? El valor de la marca, o sea, el prestigio, de la calidad. Bien, las piezas, que no se te rompan, que el service sea excelente, que te den garantía, etcétera, etcétera. Pero no te va a querer pagar un mayor precio al vehículo porque la planta se mantenga impecable. Eso pasa por otro lado, o sea, Scania certifica calidad y todo eso y son parámetros que sí o sí los respeta a rajatabla, ¿de acuerdo? Pero ese costo o esa actividad no le agrega valor, no digo que no sea necesaria, es imprescindible para el funcionamiento y para la operatividad de la empresa, pero no necesariamente le agrega valor al cliente, al producto que el cliente quiere pagar, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta esto. Cuando ustedes van a comprar algo, no sé si el profe Marcelo ya se los dijo, creo que sí, ¿cuál es el valor para el cliente? ¿Es el precio que va a pagar? No, de ninguna manera. Bien, ¿cuál es el Es lo valor que lo hace para distinto. el cliente? Es distinto, exactamente. Lo que percibimos como clientes respecto del producto. Exacto. Y si percibimos, conforme a nuestras expectativas, que el precio es justo, lo vamos a comprar. ¿De acuerdo? Y capaz que es un artículo de primerísima marca y pagamos lo que nos piden. Porque sabemos que el que nos vea ese producto puesto va a decir, ay, ¿cómo viste? O ¿cómo calza? ¿Me entendés? Y vamos a pagar lo que nos piden. Pero normalmente el valor que uno le asigna al producto siempre es diferente al precio. Casi siempre. O sea, entre el valor y el precio hay una brecha. ¿De acuerdo? Cuanto más alto sea el valor para el cliente, más conforme va a estar porque esa es una ganancia que él tiene. ¿Sí? Una ganancia. Profesora, diga. ¿Podría decir entonces que en algunos casos el marketing agrega valor y en otros no? Porque, por ejemplo, si Christian Dior, que es una marca de lujo, hace marketing y hace entonces, en ese sentido, la persona que se pone, no sé, un reloj Christian Dior, ahí agregaría valor. Claro. ¿Vos estás dispuesto a pagar mucho por un traje Christian Dior? Solo por el nombre, tal vez. Solo por la marca, exactamente, exactamente. Bien. ¿Seguro?
¿Se entiende? O sea, ese es el valor. O sea, si el cliente le da valor a algo, está dispuesto a pagarlo. Si no, el marketing no le agregaría valor. Si es que fuera otra marca que no me llama la atención el nombre o tener el nombre Christian Dior, que fuera otra marca, el marketing no le agregaría valor en ese sentido. No, porque hay prendas o hay artículos o hay productos que al margen de la publicidad, o sea, la publicidad intenta que vos le compres, pero si el valor que vos le das a ese producto es X, 10.000 pesos, suponte vos vas a buscar productos alternativos dentro de ese margen de 10.000 pesos. Y no le vas a pagar 12 porque el marketing te diga es el mejor producto del mundo. ¿Comprendes? Depende de lo que clarísimo. Emocionalmente tú decidas cuál es el valor de ese producto. ¿Sí? Hoy por hoy a mí todo me parece caro. No sé si a ustedes les parece igual, porque preguntan, uy, ¿cuánto cuesta? Todo aumentado. O sea, eventualmente uno tenía una concepción de valor que ya está desvirtuado con la realidad. ¿Me siguen? ¿Sí? Pero, Totalmente. Diga. A la larga, ¿qué es lo que termina determinando o quién determina o cómo se determina qué es lo que a una marca le genera o no mayor valor? Porque, por ejemplo, siguiendo la idea de Ángel, que habló de las marcas de Christian Dior y no de otra, capaz que a mí, Christian Dior, el marketing no me genera mayor valor. Eso se ve con la experiencia, supongo, estando mucho tiempo en la empresa, más o menos, en las costumbres, ¿no? En los usos y costumbres, no hay una regla que te diga tanto tiempo. ¿En cuánto tiempo uno lo puede determinar? Eso es individual de la persona. Ángel va a estar dispuesto a pagar 40.000 pesos un traje Christian Dior. Pero si a vos te toca regalarle un traje a tu novio, suponte a tu esposo, quien sea, el valor tuyo para un traje no pasa de 20.000 pesos. Por ende, no lo vas a elegir a Christian Dior. Ángel sí, él lo va a pagar. Él va a pagar 40.000 pesos. Claro, pero a mí vos vas como... a ir y vas a buscar dentro del mercado uno de los productos que se asemeje, que esté debajo del valor que vos le asignás a un traje. Claro, y a mí como administradora de una determinada marca, me serviría algún estudio de mercado, ¿será? Para ver, porque me interesa saber cuál es mi, claro, más allá de todos los otros factores que determinan el precio en sí de algo. Exactamente. Yo creo que a mí como administradora me interesa saber qué es lo que mi cliente necesita, busca o quiere, digamos. ¿Sería un estudio de mercado? Se hacen los estudios de mercado, perfecto, ¿verdad? Y siempre cuando se lanza algún producto nuevo al mercado, ¿qué tiene que hacer? Ser competitivo con los que están en el mercado. ¿Por qué? Porque tu producto todavía no tiene una diferenciación marcada. El cliente o el público todavía no la identifica como superior a los otros productos. ¿Sí? Por ende, va a tener que trabajar mucho con la diferenciación del producto. ¿Sí? No solo con el marketing, o sea, el marketing ayuda, pero la calidad reconocida del producto es lo que tiene que marcar la diferencia. O sea, seguir una estrategia de diferenciación para poder conseguir que los clientes reconozcan ciertamente que es un producto superior y le asignen un valor superior a cualquier otro producto. ¿Se entiende? Gracias. Bueno, ¿sí? Gracias. Sí, gracias. Bien. Normalmente nosotros cuando elegimos en función del bolsillo muchas veces, pero si pudiéramos elegir, elegimos conforme al valor emocional que uno le da a las cosas. ¿Sí? ¿Está claro? Cuando uno dice yo ni loca pago ese precio, ¿qué significa? No estoy hablando de que lo voy a ir a comprar o no. Significa que para mí el valor de lo que otra persona ha pagado un X monto me parece exorbitante. Pero la persona que lo ha comprado está feliz porque ha conseguido el producto que quería y dentro del margen del valor que le había asignado. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es lo que se hace cuando uno habla de las actividades y atribuciones de lo que agrega valor y lo que no agrega valor. ¿Por qué cosas el cliente pagaría más o pagaría menos? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bien.
El otro tema que dice acá, cuando aplicamos el ABM, es el costeo basado en el tiempo invertido por actividad. Es una metodología más simplista, si se quiere, que no la vamos a ver ahora, pero al que le interese la puede estudiar. Es muy linda y bastante sintética porque usa fórmulas en las cuales está involucrado el tiempo de las actividades. O sea, se hace una sumatoria del tiempo, de los recursos, ¿sí? De los recursos, de decir, bueno, ¿cuántas horas de trabajo tengo disponible en la oficina? Y sumo las horas del trabajo de toda la gente que tengo adentro. Y determino cuánto tiempo requiere cada actividad, ¿sí? En minutos o en horas, y de ahí hago una distribución de cuánto es lo que realmente se necesita. Y esta metodología del tiempo invertido por actividad permite, muy simplemente, o de una manera más sencilla, digamos, calcular la capacidad ociosa de un departamento o de una empresa. Si realmente tengo personas de más, y de esa manera puedo, no digamos despedir gente, sino sencillamente redistribuirla en actividades que requieran más cantidad de horas del personal, siempre y cuando no tengan alguna especialidad y no los puedas mover, ¿no? Bien, siguiente. Bien, acá hay distintos atributos en los cuales yo consideré las actividades ahí en el ministerio. ¿Añaden valor o no añaden valor? ¿Son repetitivas o no repetitivas? ¿Que se hacen por única vez o se hacen todos los días? Quiere decir, ¿se las puede tercerizar? ¿Hay actividades que se pueden tercerizar dentro de una empresa? En este caso, ustedes, depende de la actividad que se trate, van a saber que hay actividades que son el corazón de la empresa, ¿sí? El secreto, la Coca-Cola, por ejemplo, tiene la fabricación del jarabe. Eso es algo que no podría tercerizar nunca, ¿verdad? Porque perdería la esencia de la marca, ¿bien? O sea, pero hay actividades que hoy se da mucho, por ejemplo, el tema de la limpieza, el aseo, antes se pagaba, se tenía personal de maestranza en la mayoría de las empresas. Ahora prácticamente ese servicio está tercerizado. El servicio de vigilancia, los serenos, esas cosas, también se tercerizan. Y así muchas actividades que no necesariamente tienen que ser realizadas por personal de la entidad. ¿De acuerdo? Si son actividades ejecutivas u operativas, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos. Ya me parece que los estoy aburriendo, ¿sí? Y bueno, en función de eso se hizo una clasificación para cada uno de esos atributos, de cada una de esas actividades, y se determinó que el 73% de las actividades, por ejemplo, en este caso, agregan valor, y el 26% no. O sea, en la gestión basada en actividades, yo puedo ir al detalle de las actividades que no agregan valor y ver de qué manera las puedo gestionar para ser más eficiente como un todo, digamos. ¿Sí? Y así para cada uno de los atributos. Siguiente, Cristian. Bien. Ahí puedo ver, ¿ves? Cuáles son las que no agregan valor y son tercerizables. Ahí he combinado dos atributos. No me agregan valor y las puedo tercerizar. ¿Cuántas? La parte de auditoría, por ejemplo. ¿Ves? 48% de las actividades no me agregan valor y son tercerizables. En este caso, se me suman del total, tengo ese porcentaje. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entiende cómo es el proceso? Ahí tiene un gráfico radial con toda la... Sí, algo muy cortito, porque yo sé que no tiene mucho tiempo, pero, por ejemplo, si yo me dedico, no sé, a vender mates argentinos, a exportar, y soy muy bueno haciéndolo eso online, por internet, y digo, bueno, también voy a hacer yo la contabilidad, y me dedico 2 días a hacer contabilidad cuando no me gusta, pero lo sé hacer. Eso yo lo podía calificar de grave porque estoy perdiendo 2 días que yo me podía dedicar a hacer lo que realmente soy bueno, y estoy haciendo contabilidad, yendo a la FIP, ¿sí? Exacto, ¿se entiende? O sea, hay que dar prioridad a lo que es importante.
y a lo que te genera valor realmente, tanto a vos como a la empresa, ¿sí? Y al cliente. Al cliente no te va a pagar más el producto a cada mate porque vos hagas la contabilidad propia, ¿sí? ¿Está claro? Siguientes. Sí, gracias. Bien. Las conclusiones, bueno, ya se pueden imaginar. Ya no se las voy a leer ni se las voy a explicar. Bien. Gracias, Cristian. Volvamos a cerrarlo nomás si querés. Quiero que hagan preguntas. El tema de auditoría, profesora, que usted puso ahí que no le agrega valor, el tema de auditoría de las novedades, todas esas liquidaciones, usted dice porque es más barato tercerizar eso en un estudio contable que te lleve la auditoría de todo lo que se hace, se sale más barato que pagarle a una No cierta cantidad de necesariamente. empleados. No Pensaba que iba por ese necesariamente lado. esa sería la conclusión respecto a la auditoría. Uno puede disminuir los costos de la auditoría si trabaja en forma más eficiente. Y acá voy a criticar la oficina donde trabaja Cristian. Yo también trabajo ahí. Si la oficina de novedades trabajara con total eficiencia y eficacia y no hubiera lugar a errores en el procesamiento de todas las solicitudes y lo demás, capaz que la auditoría no sería tan imprescindible. ¿Se entiende? Sí, pero siempre no es necesario también, profe, porque si no hay alguien quien te audite a las liquidaciones que uno hace, uno puede Bien. mandar lo que uno quiere. No estoy diciendo que no se controle, pero en un proceso productivo, por ejemplo, el control de calidad de los productos, ¿le agrega valor al cliente? El control de calidad del producto, sí. No, Para mí sí. no, para mí no. Yo ¿Por qué diría sería no? que si uno implementa, ustedes acuérdense que en producción y en no sé qué otras materias ustedes ven el just in time, el cero defectos, son metodologías de trabajo donde se tiende a trabajar con cero defectos, ¿sí? Los 6 sigmas creo que son otras herramientas en las cuales se van disminuyendo los defectos de producción, ¿sí? Si uno tiende a eso y hace los procesos eficientes, los transforma en excelentes a los procesos de producción, al proceso de servicio, cada vez va a hacer falta menos gente que controle. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo puedo ir reduciendo el costo de esos controles o de esas auditorías. No digo que no tienen que existir, no digo que no tienen que existir, pero uno los puede ir gestionando para disminuirlos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí, sí, lo entiendo. Va por el lado de que haya una mejor quizá capacitación y se evite, o sea, el índice de errores sea menor, digamos. Exactamente, que se disminuya el índice de errores en todas las áreas. Esa es la idea. ¿Sí? Por ende, que la gente sea honesta, que no haya otro tipo de desviaciones, etcétera, etcétera. Capaz que las auditorías pueden ir por ese lado y no por ver si han cargado con eficiencia una solicitud de licencia. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Les ha quedado claro cómo es el proceso? Prácticamente yo no les he mostrado nada. Quiero que vean los videos, quiero que vean los ejercicios resueltos, están muy claros y creo que son abarcativos, o sea, tienen que tener claro que no solo en el proceso productivo pueden hacer ABC, el ABC puede estar en cualquier área de la organización, en la parte de atención al cliente, en la parte de comercialización, en la parte de distribución, en cualquier parte de la empresa podemos hacer un ABC, ¿sí? No tengan la idea de que solamente la podemos hacer con los costos indirectos de producción o de producción. Vuelvo a rebobinar, ¿sí?
En cualquier área, pueden ser en cualquier área. Por eso ubíquense en la temática que se les da, ¿de acuerdo? Ubíquense en qué parte del proceso de producción o de comercialización se ubica, ¿bien? Porque muchas veces se confunde y hablamos de costos indirectos y se olvidan de producción, por ejemplo, y se olvidan de la materia prima y de la mano de obra y hacen solo ABC de los costos indirectos y sacan una utilidad o un resultado. Y se han olvidado de otros costos. El ABC es específico para el área que se les pide, pero cuando les piden armar un estado de resultado, deben considerar todo el resto de la otra información. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Tengan siempre presente las estructuras de los estados de resultado. Si saben bien eso, van a saber armar y manejar la información. ¿Sí? ¿Tienen clarita esa estructura? Las estructuras de costos y las estructuras de los estados de resultado por el método variable o el otro. Si ustedes saben que hay, por el método absorbente, ustedes tienen los costos de producción y después de la utilidad bruta tienen los costos de comercialización, de ventas, de administración, y les pedimos un ABC en la administración, sepan que el estado de resultado va a todo lo anterior y al último, cuando les toca la administración, van las actividades de la administración y la distribución para obtener un resultado por cliente, por lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso en la práctica. Bien. Bueno, cualquier duda, diga. Sí. Perfecto. Cualquier duda que tengan de los problemas, léanlos, mírenlos, revísenlos. Las vemos el lunes. El lunes no, perdón. El miércoles que profe. viene no hay clase, ¿o sí? ¿Consulta o no? Sí, creo que va a haber una consulta el miércoles, ya que el Hay viernes consulta. es el examen. Es Exactamente. el parcial. Bien. Igual vamos a estar informando todo eso por el campus virtual, así que estén atentos en la parte de avisos. Perfecto. Buenísimo. Bueno, bien. Yo muchas no les voy gracias. a dar problemas obligatorios, están el autoevaluativo, hay un parcialito numérico también si lo quieren practicar, pero no les voy a decir cuál es obligatorio que lo hagan o no, ya lo dejo a voluntad de ustedes, tienen varios para mirar y tomen el temario y háganlo y comparen luego el resultado, les va a resultar más práctico, me parece, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Si no, ya damos por terminada la clase. No, profe, lo vamos a ir viendo. Seguramente van a salir un montón para el miércoles. Sí, calculo que sí. No es un método sencillo, es medio... es de detalle. No voy a decir complejo, es de detalle, ¿sí? Donde ustedes tienen que ir viendo cuáles son los recursos, porque pueden estar los recursos dados y a esos recursos distribuirlos. O pueden darle los datos de las actividades directamente con sus inductores y eso distribuirlos en los objetos de costo. Hay una gran variedad de metodologías y de manera de trabajar. Por ende, presten atención. Y yo, ¿qué les voy a sugerir? En mis años de docente, he observado muchas veces que no saben leer o no saben interpretar la información que tienen disponible. Lean una y otra vez el temario antes de resolver nada, para que eviten confusiones, ¿sí? Tengan claro qué es lo que está escrito en el papel. Imagínenselo y tomen datos. Aparte, por eso muchas veces les decimos 2 hojas en blanco y ustedes ni las miran a las hojas. Tomen conciencia de la información que tienen para trabajar. Eso es lo importante. Y de ahí sigue el proceso de elaboración. ¿Bien? Creo que ya he hablado mucho. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, ya vamos a estar comunicando sobre la clase de consulta, si es que la hacemos el día miércoles, y a sus compañeros los que falten en la parte de inscripción del primer parcial, por favor, le avisan para que se inscriban, porque ese es el listado que nosotros vamos a utilizar para
el examen. Si no están ahí, va a haber complicaciones después. En principio son los que están. Si ustedes conocen de otras personas que quieran rendir, se tienen que comunicar con la cátedra. ¿De acuerdo? Exactamente. Buenísimo, Bien. buenísimo, profe. Que tengan buena semana, estudien mucho, a conciencia, no de memoria, no automaticen, siempre razonando, nada es de memoria. Bueno, profe, ¿de acuerdo? gracias. Gracias. Nos vemos. Bien, tengan una buena semana, no voy a decir un Muy fin bien. de semana, una buena semana para estudiar. Igualmente, profe. Hasta luego. Buen Muchas fin de. Estamos bien. Adiós, chicos. Muy bien. Listo, nos estamos viendo, Chao, gente. hasta luego. Chao, chao. Bien. Nosotros nos quedamos en reunión de cátedra. Sí, claro. Ya puede cortar el video. La grabación. Corta la Sí. grabación. Sí, exactamente. Ahí está.